Bueno, hoy el tema que nos toca, vamos a ir rápido por amor al tiempo. Avisamos a los que nos siguen por redes sociales que hemos adelantado un ratito más el culto a las 19 horas. Dale un poquito menos, a las 19, ¿dónde está hablando? Allá, a las 19 horas es la cena del Señor y 19:30 el culto general. Dios bendiga su palabra. Y el tema que nos trata hoy es un baile de apariencias. Un baile de apariencias. Y cuando pensaba en qué compartirles para este domingo, no hay nada más lindo, más duro, terrible, difícil, pero a la vez, cuando lo hacemos en la guía del Espíritu Santo, es sencillo. Que es ser transparentes, honestos, sencillos, humildes. Y es difícil, sí es difícil, pero cuando uno alimenta el Espíritu, uno alimenta su vida a la luz de la palabra de Dios, realmente el espejo de la ley, el espejo de la palabra, va a hacer que nuestras vidas se encaminen. Y quiero empezar así. Había un hombre, ya hacemos silencio, ¿ya están todos? Había un hombre que se llamaba Juan. Nada que ver con vos, Juan, ni con vos, Juan. Que se fue a un bosque a tirar piedra a los árboles. Y dice que en el momento que estaba tirándole piedra a los árboles, se dijo a sí mismo: si yo le pego a aquel árbol que estaba a 30 metros, mi vida a partir de hoy va a cambiar y va a ser exitosa y maravillosa. Y tira la piedra y le erra. Dice, bueno, esta no vale. Se acerca un poco más, a unos 20 metros, 15 metros, y dice, declara nuevamente: si le pego con esta piedra a ese árbol, mi vida a partir de hoy va a cambiar y va a ser maravillosa. Y realmente voy a ser un hombre exitoso y todo me saldrá bien. Tira la piedra y falla. Y dice, bueno, esta, escúchame por favor, hace silencio atrás. Y dice, esta era de calentamiento, no vale, vamos a la próxima. Yo no sé de ustedes si fueron niños o no, pero creo que cuando niños y jugábamos a ver quién tiraba, decía, bueno, esta no vale, esta fue de pre, esta fue de calentamiento, dijo. Pero estaba solo ahí. Y él se dice a sí mismo, no, esta fue de calentamiento, no vale. La próxima es la verdadera. Si pego en esta, si le pego a esta, mi vida cambia. Y se acercó al árbol a unos 30 centímetros, donde podía tocar el árbol con la mano. Y tira la piedra y dice, bien, gloria a Dios, hoy mi vida cambia, hoy mi vida empieza a ser exitosa. Y este es el típico ejemplo de la persona que se autoengaña. Autoengaña. Cualquiera sabía que por estar a 30 centímetros cualquiera le puede pegar. Pero él se estaba autoengañando y se estaba creyendo su propia mentira. Y eso es lo que hacemos cuando el autoengaño empieza a gobernar nuestra vida. Entonces, para escapar de este autoengaño hay que pensar, hay que empezar a sentir, hay que empezar a actuar lo correcto con respecto a lo que está sucediendo ahora en mi vida. Debo enfrentar lo que está sucediendo, no en función de lo que a mí me gustaría que pase en mi vida, sino en función, mirame acá, de mi realidad. No puedo vivir mi vida. ¿Y por qué puse un baile de apariencia? Porque la vida es un baile. La vida a veces es un baile, una locura santa, o bien uno construye una locura tenebrosa. Uno construye. Pero creo que Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas, y realmente para seguir el ritmo de Dios hay que bailar al ritmo del Espíritu Santo. Hay que bailar al ritmo del Señor. Y otra que el Señor es bravo porque Él preparó cientos, miles de obras para que nosotros anduviésemos en ella. Vamos a ir a Lucas capítulo 18, verso 9. Y es la parábola muy conocida del fariseo y los publicanos. Y el publicano, y dice así, la Escritura, quizás muchas enseñanzas de nuestro Señor
en la antigüedad y en la palabra fueron dirigidas al pecado del orgullo, al pecado del resentimiento, al pecado de la autosuficiencia, al pecado del autoengaño. Y dice así la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dice que los fariseos eran personas que confiaban no en Dios, sino en sí mismos. No en sí mismos, sino a la... menospreciaban a los demás porque se creían más que los demás. 2 hombres subieron, dice, al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. Personas despreciables, cobradores de impuestos, personas que siempre andaban cobrando y hacían negocios y se quedaban con monedas y vivían de esas cobranzas. Eran personas que realmente eran despreciables en la antigüedad. Y dice que estaba el fariseo con el publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Quién oraba? Consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No. Gracias a Dios que no soy como estos. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Me imagino el fariseo orando a Dios despectivamente. En realidad no estaba orando a Dios. Estaba, dice la Escritura, orando a sí mismo y a viva voz para todos los que estaban escuchando. Dice la Escritura: ni aun como este publicano. Ayuno, Señor Jesús, Diosito, ayuno 2 veces al día, 2 veces a la semana, perdón. Doy diezmos de todo lo que gano, no de algunas cosas sí y de otras no. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, será exaltado. Dios bendiga su palabra. La clase de gente que acá el Señor habla en esta parábola es la clase de gente que es más culpable de estos pecados, que incurrían más en estos pecados, eran los fariseos. Eran las personas que se paraban en las plazas a orar con palabras bonitas. Y yo recuerdo cuando era pequeño en Cristo, había un hermano que ya está en la presencia del Señor que oraba muy bonito. Oraba con palabras muy sublimes. Y yo me sentaba atrás y me anotaba todo lo que él oraba. Y ¿sabés qué, Martín? Había palabras que las tenía que buscar en el diccionario, porque no tenía ni idea de qué era. Y es más, era tan religioso yo, Mauro, que un día me aprendí de memoria y me escribí una oración. Pero palabras que estaban ahí ni yo sabía, porque había sido tan irresponsable que ni fui a buscarla al diccionario qué querían decir. Religioso, porque quería que me escuchen orar bonito. Y sabés que ese mismo día que aparecí de no orar nada, aparecí con una tremenda oración elocuente, revestida de un falso maquillaje evangélico. Mi tío Alberto me llamó aparte y me dijo: ¿qué hiciste, Brigitte? Y lloré. No, déjate de broma. ¿Qué hiciste? Tu oración no llegó a ningún lado. Vos tenés que orar con tus palabras. No quiero imitar a nadie si ni vos te la crees, me dijo. Ni vos te la crees. Es como cuando alguien se pone a exhortar a otro cuando no tiene testimonio. Es cuando alguien se para acá arriba y predica sin tener autoridad. Es lo mismo. Mi tío me vio, me sacó aparte y me dijo: ¿qué hiciste? Estás loco. No podés jugar con esto. Pero si Dios ve mi corazón, más por eso. Porque te querés inventar una vida que no tenés. No quieras ser igual a nadie. Vos tenés que ser lo que Dios quiere que vos seas. Orá, y me dijo así, como un niño.
Orá como un niño, con palabras sencillas, con palabras humildes. Y sabéis, así era. Me sacó un peso de encima. Y ese día pude empezar a buscar la presencia de Dios y orar con las palabras que me salían. Tratar de buscar palabras reverentes, sí, pero como el Señor me guiara. Entonces, esta clase de fariseos estaban acompañados, dice acá, de un publicano. Y él habló esta parábola para aquellos que confiaban no en Dios, sino en su propia justicia. No en Dios, sino en su tiempo de cristiano. No en Dios, sino en los títulos que tenían. Eran judíos que habían creído, pero ¿sabes qué? Eran religiosos, que se paraban en las esquinas y oraban con palabras repetitivas. Siempre la misma oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. He pecado 20 Padre Nuestro y 47 Ave María. No, pero ¿sabes qué? Pequé y pegué. No, 74 Padre Nuestro y 124 Ave Marías. Repetitivas, palabras vanas y huecas. Y respeto a cualquier religión. Simplemente que la Biblia dice, la Escritura, que uno debe ser sencillo. Padre Nuestro que estás en el cielo, repetí las palabras que el Señor Jesús nos enseñó a orar, sí, pero con una intención del corazón correcta. Ellos se paraban en las esquinas, no orando a Dios, oraban a sí mismos. Y oraban para que el resto los escuche. Y digan, mirá cómo oran, mirá cómo saben la Escritura de memoria. Los fariseos eran personas que vivían en un baile de apariencias. Los fariseos y los publicanos representaban en la antigüedad a dos clases de personas que a su vez son los exponentes de estos dos extremos y dos polos totalmente opuestos de la sociedad. La clase de los fariseos representaba a la gente más respetable, religiosa de la sociedad de ese tiempo. Y el publicano, por otra parte, eran, como dije recién, personas con una mala reputación. Y en esta parábola fueron al templo a orar, dice, y las oraciones de ambos son distintas. Uno oraba para sí, el otro dice que quebrantado y humillado, rasgó su pecho, se golpeó el pecho y dijo, Padre, te ruego, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia, ten gracia, ten piedad de mi vida. El fariseo se engañaba a sí mismo, dice la Escritura, al creer que es mejor que los demás. Gracias que yo no soy como otros hombres. Gracias que yo no digo malas palabras como otros. Dios me libre de decir malas palabras. Imagínate, eran personas que tenían un concepto mayor de sí mismo que el que debía tener. ¿Recuerdan cuando hablé de mundanalidad en Romanos capítulo 12? Mundanalidad no tiene que ver con una vestimenta, no tiene que ver con un piercing, con una batería, o con una luz, o con un piano que me toquen detrás, porque me encanta que toquen el piano. Y a que no le guste, y bueno, a mí me encanta, así que Ivana lo hace perfecto. Me encanta. Eso no tiene que ver con mundanalidad. El primer concepto de la mundanalidad es que ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, dice. Tremendo. Mundano. Primer concepto, ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Entonces la oración del fariseo nos sirve como advertencia en la vida. Pero no solamente cómo orar, sino cómo vivir también. Vamos a sacar muchas aplicaciones. Y la del publicano nos sirve como ejemplo. ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Todos. ¿Quién no se equivoca en la vida? Todos. ¿Quién no se va a seguir equivocando en la vida? Todos. Hoy hablaba con Paola, con Ariel. Digo, gracias chicos por ser como son. Porque esas cosas sencillas que están haciendo son maravillosas y animan mi corazón a decir que vamos por el camino correcto. ¿Y sabes qué? Nos vamos a seguir equivocando y no nos rasguemos la vestidura, sino pidamos perdón, apartémonos y empecemos a entrenar para cambiar todo aquello que nos lastima. Empecemos a cambiar y a dejar. Hay veces que vamos a tener que cortar y soltar toda aquella carga que nos retrasa en la carrera. Y quizás tiene que ver con la familia. Quizás tiene que ver con una relación que Dios no desea. Quizás tiene que ver con una carga
que está llevando y que hoy es el tiempo que el Espíritu Santo traiga una tijera gigante y la corte en el nombre de Jesús. Entonces, en primer lugar, la oración del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No hay duda de que era una oración que él antes la había repetido 20.000 veces. Por eso, aun cuando oramos en nuestro hogar por los alimentos, cuando te vas a acostar, cuando te levantás, en las oraciones cotidianas, cuidado de no ser un fariseo religioso y no buscar la presencia de Dios. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Saben que muchas veces voy a lugares donde evidentemente Cristo no es respetado del todo, es respetado a medias. Entonces yo llego y me dicen, hay 2 en la mesa, y 10 están allá, otros 2 están por allá, y otros 5, y dicen, dale, Mauro, orá rápido, así comemos. No, para un poquito. No, ninguno orá rápido. Voy a orar cuando estén todos a la mesa. Si no, me retiro y oro con mi esposa y mis hijos. Pero así no, nada de rápido. Les gusta a quien les guste. Vaya a comer a Macanudo, vaya a comer... El otro día fuimos a comer a Macanudo con Carla y Alan, que me invitaron a ver quién me invita después. No, gracias Carla y Alan. Sí, yo no pagué acá. Cuando fui a pagar dice, pagado por completo. Dice, oh. ¿Y quién pagó? Había una ardillita que se debía pagar. Pero había gente de otras iglesias ahí. Grandes iglesias. ¿Sabes qué? Ni uno oró. Ni aunque sea para dar gracias por el plato de comida que tenía. Y yo dije, Dios nos libre de semejante religiosidad. Y acá en los púlpitos lo ves orando, se tira al piso, se cae, hace tumba carnera. Pero ahí, en el público, fuera de la iglesia, vergüenza de cerrar sus ojos y orar a Dios. Recuerdo cuando, Cristian, compramos los pasajes tuyos de Santiago y de tu esposa para que se vayan a Costa Rica. ¿Te acordás? Que te agarré a vos y a Eduardo en la puerta de la estación de servicio de Ascuénaga, al lado del Banco Santander Río, en plena avenida, un martes a las 11:30 de la mañana. ¿Sí o no? Mundo de gente. Los abracé a los 2 y le dije, vamos a orar y dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Nos pusimos para costadito para que no nos choquen los que estaban ahí. Pero dimos gracias a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Buscando la presencia de Dios. Me da lo mismo lo que piense la gente. Yo adoro a Jehová y busco la presencia de Dios en oración. Ojo cuando orás en tu casa por los alimentos. Porque la oración de un niño va a ser más eficaz que la tuya. Si te acostumbraste, Señor Jesús, te damos gracias por el alimento, en el nombre de Jesús, amén, bendecido. Madre mía, Dios nos libre. La oración del fariseo dice que tenía una característica. Primero, era una oración autoengañosa. Es extraño que este hombre ignorara el carácter de la oración porque conocía la Escritura. Pero aún así, mirá la dureza de su corazón, que dice que oraba consigo mismo. Consigo mismo. ¿Sabes qué? Con el conocimiento que él tenía, pero sin temor de Dios, ahí estaba el problema, tendría que ser motivo suficiente para que ni se atreva a pronunciar la primera palabra delante de un Dios santo, delante de un Dios vivo. Cada vez que la repetía, se autoengañaba a sí mismo cada día más y más. Segundo, no deseaba nunca magnificar ni buscar la bondad ni la presencia de Dios, sino más bien él deseaba exaltarse a sí mismo. Yo he visto, es como si yo estuviera acá predicando a ustedes y estar predicando y preparando un estudio específicamente para que cuando salgo la gente diga, ¡ay, qué hermoso predicaste! Hoy veo muchos profetas por ahí que le andan robando la gloria a Dios. Y las iglesias se llenan para recibir la palabra del profeta. Acá está la profecía. Pero ¿sabes qué? Es algo raro. Como que cambió el Señor, ¿no? Porque antes cuando un profeta, todos somos profetas, ¿no? Todos predicamos la palabra, anunciamos, es un enviado, un mensajero. Pero la Biblia dice que si aún viene un ángel del cielo y dice otra cosa que no está escrita acá, ¿qué dice? No le creas.
Nadie agregue ni saque una coma ni una tilde de esta escritura. Ya está el canon perfecto. Pero me parece raro porque antes en la antigüedad, cuando venía un profeta, ¿sabe qué hacía la gente? ¿Qué hacía? Huía, no se iba. Huía, porque venía palabra de juicio de parte de Dios. Y ahora no, vienen todos a recibir, porque es todo amor. Vas a bendecir, pero siempre es un séquito, ¿no? Van a ser benditas las naciones con vos. Es raro. Pero ¿sabes qué es lo más raro? Que cuando te parás en la puerta, escuchá esto, la gente sale hablando del profeta. Nunca hablan de Dios. Le llevan toda la gloria a Dios. Claro, ¿no? Entonces, a mí me enseñaron todo lo contrario. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es necesario que las personas, que yo sea un espejo, mírenme acá, un espejo, y que la gente no vea a Mauro, vean a Cristo. Y su palabra, y todo lo que yo te diga, andá y buscalo, si no está escrito acá, es mentira. Vení, corregime. Corregime. Dice, escudriñen la palabra de Dios. Entonces dice que la oración de este pseudo cristiano, fariseo, religioso, que conocía la escritura, no buscaba magnificar y exaltar a Dios, buscaba exaltarse a sí mismo. Creo que en el mismo momento que yo busque mi propia gloria, en el mismo momento desciende un fuego del cielo que me saca todo. Todo, todo, en un segundo. Con Dios no se juega. Avanzamos rápidamente. El autoengaño puede manifestarse de diversas maneras. Primero, creer que somos mejores que los demás. El fariseo, en la parábola, se consideraba justo, dice, y miraba con desprecio, con desprecio. ¿Qué quiere decir? Desprecio y menosprecio. Es diferente. Desprecio es no darle valor. Con desprecio no existís. Ahora, menosprecio es darle un menor precio del que realmente tiene. Tremendo. Y dice que el fariseo se lo miraba de arriba. Algo totalmente que Dios no haría. Entonces, creer que somos mejores que los demás. Esto nos lleva a juzgar a los demás y creer que somos superiores. Pero para que cuando yo hacía este estudio, pensaba, porque trabajo en vida de personas, ¿y sabés qué pensaba? Hay casos que yo, esta mujer, este adolescente, este hombre, no se da cuenta de lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo, conoce la escritura y aún así cree que es inocente. Aún así los culpables son los demás. ¿No se da cuenta de lo que está ocurriendo en un matrimonio destruido, en un chico que consume sustancias? Ya vamos a ver el autoengaño. ¿No se da cuenta que... Sí se da cuenta. Pero yo hay algo que no lo entiendo. El corazón se debe plastificar y cauterizar de una manera tal que no ven su propia conducta. Se autoengañan, se automienten de tal manera que se creen sus propias mentiras. Y viven en un baile de apariencias. Estuve preso durante casi 4 años. Después salí al suelto culpa y cargo por unanimidad de los 3 jueces. Pero ¿sabés qué? Que en un momento, como no sabía de qué me acusaban, pensé que era por esto. Y en realidad me acusaron por otra cosa. Pero como pensé que era por esto, me inventé, no conocía al Señor, me inventé una historia. ¿Escuchá lo que te voy a decir? Tenía una pulsera acá en mi pie. Y me inventé una historia y me la repetía, durmiendo, me la repetía cuando me levantaba, me la repetía hasta que me la creí. Porque la tenía que contar con convicción. ¿Se entiende? Para que otros crean. Y un día fui libre. Y ya me habían sacado la pulsera. Y un día iba en la moto con mi esposa en la avenida y sentía como que alguien me seguía mirando. Y dice, mirá cómo me mira la pulsera. Me voy a bajar y quería hacer un lío. ¿Y sabes qué? Me dice mi esposa, pará, si ya te la sacaron hace 2 semanas la pulsera. Ya estaba tan creído y acostumbrado a mi vida, pero no se detiene ahí. Pasaba el tiempo, y yo seguía contando la misma historia, que era una mentira. Y yo la seguía contando y ya era libre, no hacía falta mentir. Me había creído de tal manera que la hice carne. Autoengaño. Autoengaño. Y la gente sabe qué pasa, te ve y dice, ¿se dan cuenta? No, no te das cuenta. Te autoengañás de tal manera
que te crees tu propia mentira o te formas tu propio velorio, porque tenés fecha de vencimiento. La mentira te va a matar. Creer que somos mayores a los demás, justificar nuestros pecados o culpar a otros, como hizo el fariseo. En el Antiguo Testamento, el rey David se engañó a sí mismo al creer que podía ocultar su pecado con Betsabé. También el rey Saúl, cuando vino Samuel y le dijo, ¿qué es ese balido de oveja que escucho? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se hizo cargo, dijo, sí, humildemente, he fallado. No, ¿qué dijo? El pueblo fue. El pueblo siempre buscamos culpar a otros. ¿Y sabes qué? Lo entiendo de personas nuevas, no lo entiendo de personas antiguas en Cristo. Lo entiendo de personas débiles espirituales, no lo entiendo de mayores, de personas maduras espirituales. Pero esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Ya vamos a ver la estadística del autoengaño. El culpar a otros es una tarea de todos los días de la gente. Antes de decir, hacerme cargo. Es más, mírame acá. Hay veces que yo decido, mirá lo que te voy a decir, decido pedir perdón y hacerme cargo yo, quizás para cubrir la desnudez de Germán, o de Silvia, o de Carla, o de Ana, o de Cristian, o de que sea. Me hago cargo. Antes de decir, no, pero fue la Toto. No, eso es feo. Hacete cargo. Pedí perdón. Cubrí a tu hermano y tratá con el pecado. Cubrí la desnudez y tratá con el pecado. Andá y corregí al hermano. Pero ¿sabes qué? Dice que el fariseo es así, culpó a otros. El pueblo ha sido, dijo Saúl. Creer que somos mejores que los demás, justificar nuestros pecados y culpar a otros, ignorar nuestros defectos y enfocarnos en los defectos de los demás. El fariseo en la parábola se enfocaba en los defectos de los demás. Yo no soy como estos ladrones, estos adúlteros. Yo no. Mirá Dios, yo sé que en la ley, ¿qué dice la ley? Hay que ayunar una vez al año. ¿Y sabes qué, Diosito? Mirame. Yo ayuno 2 veces y no al año, por semana. No, tremenda, ¿no? El ungido. ¿Hay que ofrendar? No, yo ofrendo de todo lo que me da Diosito. Mirame. Imagínate. Esto nos lleva a ser hipócritas y a juzgar a los demás con una vara que no entendemos que un día vamos a ser juzgados. Porque con la misma vara que miréis y juzguéis, vamos a ser medidos y juzgados. Por juzgar a los demás sin reconocer a veces nuestros propios errores. ¿Y cuántas veces hemos pasado por esto? Hablo por mí, Me autoengañé, por eso en un lugar de la vida, del proceso que Dios tiene conmigo, mi esposa y mis hijos, Dios nos confrontó con el autoengaño. Y siempre lo cuento, porque en una reunión de matrimonio nos dieron un papelito que teníamos que llenar con mi esposa. Y decía, ¿cómo estás en la comunicación? Yo, bien. Ella ponía su nota en su papelito. ¿Cómo están en la relación con los hijos? 9. ¿Cómo están en la intimidad sexual? 14,5. ¿Cómo están en esto? La cuestión es que cuando fuimos con los 2 papelitos, yo había puesto 10 en la comunicación, mi esposa 4. Y yo le miré y digo, ¿estás loca? ¿Con quién viví? ¿Cómo está la relación con los hijos? Yo había puesto 9, ella había puesto 6,50. Y así yo vivía una historia y ella vivía otra. Ustedes que nos conocen, ¿quién era más factible que se haya estado usted engañando? Yo, para mí estaba todo bien siempre. Y la verdad que abajo de la alfombra había mucho que tratar. Había mucho para corregir, había mucho para consagrar, había mucho para sentarnos y pedirnos perdón, había mucho para decirnos, che, no podemos seguir mintiéndole a la gente de esta manera, porque somos culpables cuando como familia mentimos al resto. Tremendo. ¿Vos te pensás que Dios nos iba a bendecir? Hablo por mí, Nunca iba a bendecir. Una familia que el padre, la madre o los hijos mantienen una vida un baile de apariencia, o adolescentes que vivan en un baile de apariencias tienen fecha de vencimiento. Y por último, creer que no necesitamos la gracia de Dios. El autoengaño
nos lleva a creer que somos autosuficientes y que no necesitamos de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ese regalo que no merecemos. Que no necesitamos, Señor, ten misericordia de este humilde, miserable pecador. De este mendigo que anda llevando pan a otro mendigo. No, el autoengaño te hace creer que estás acá por tus méritos, por tu propia justicia y no por la gracia de Dios. En primer lugar, la oración era autoengañosa. En segundo, el orgullo era el principal ingrediente de la oración, de principio a fin. El orgullo caracterizaba la oración del fariseo y la vida del fariseo. Usaba una forma de dar gracias a Dios, pero era con un espíritu de auto-congratulation. O sea, él no oraba a Dios, él oraba para que lo escuchen. Él oraba para que digan, miren quién soy. Yo que hice esto, yo que hago aquello, yo. ¿Y saben qué? El yo un día se te va a enredar. Y ahí quedamos listos. Por eso, yo creo que hoy van a salir 2 clases de personas acá. Y yo te pido que pares la oreja y prestes atención. Que Dios hoy te quiera hablar a vos, a tu corazón, a tu vida. Abrí tus ojos, abrí tu oreja y abrí tu corazón. Recibí esta palabra de parte de Dios. Van a salir 2 clases de personas hoy de acá. Las que reconozcan hoy su condición y digan, yo quiero cambiar. Gracias Dios por tu palabra, porque ante el espejo de la ley quedé expuesto y realmente tengo cosas que confrontar en mi vida. Y otros que digan, no es tiempo para mí, todavía. El orgullo era el principal ingrediente de esta oración. Usaba una forma rara de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu era de autocongratulación. Cualquier ejercicio religioso que hace un hombre, o sea, cualquier actividad que vos hagas, no solamente orar, ¿qué hace? Que un hombre sea satisfecho en sí mismo, consigo mismo, es engañoso y viene del diablo. ¿Y sabés qué tenés en el cielo? Humo, madera, heno y hojarasca. Cuando tus obras y las mías sean probadas, ¿con qué intención hiciste las cosas? Vine a limpiar, vine a servir, vine a poner un foco, vine a acomodar un banco, fui a visitar una viuda, fui a visitar una abuela, fui a llevarle un plato de comida a alguien. ¿Con qué corazón? ¿Para que te aplaudan? ¿Para obtener reconocimiento de la persona? ¿O realmente para la gloria de Dios? Si es para la gloria de Dios, realmente vas a tener victoria. Ahora, si lo hiciste para vos mismo o para tener un reconocimiento, dice que los ojos de fuego de llama consumidor del cielo un día van a probar, y si fueron madera, heno y hojarasca, ¿qué hay? Fuego, humo. Yo ya tengo mucho humo en el cielo, no quiero más para mí. Creo que junté mucho humo ya, no quiero más. Si estoy acá, algo que nadie me obliga, y vos también. Si estás acá es porque estás porque querés, porque nadie nos obliga a estar acá, ¿o no? Estoy para hacer las cosas bien, medianamente bien, en tanto y en poco pueda, ¿no? Y el Señor me dé la fortaleza. Porque para hacer cachivache, o andar caripeleándole, o andar en un baile de apariencia, me quedo en mi casa. ¿Quién te obliga a estar acá, Marzo? Nadie. 46 años tenemos. Me quedo en mi casa. ¿Quién me obliga? Nadie. Entonces, el Señor nos llama al arrepentimiento. El orgullo era el principal ingrediente. Tercero, la oración del fariseo era jactanciosa. Ayuno 2 veces a la semana. Y no soy como los demás hombres. No soy como los otros hombres. Probablemente a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Seguramente, alguno de ustedes puede llegar a pensar, yo tocaría mejor que Germán la batería, o yo predicaría mejor que Eduardo, o yo alabaría mejor que Marianela con la guitarra, o yo lo haría. Seguramente eso ocurre en todos los niveles de la vida, en el trabajo. Seguramente alguien debe pensar que podría llegar a ser mejor el trabajo que vos. Por eso, la vida de un fariseo, de un religioso, es jactanciosa. Yo lo podría hacer mejor. Ahora qué raro, ¿no? Porque si vos lo podrías hacer mejor, ¿qué Dios es ciego? ¿Por qué no te puso vos? ¿O no? ¿Se le escapó a Dios? Te tendría que haber puesto, ¿no? Estarías ahí, estarías en ese lugar, estarías en ese puesto de trabajo, estarías, evidentemente todavía faltan cosas. ¿O no es la voluntad de Dios? Probablemente era verdad que hacía todas estas cosas el fariseo. Seguramente hacía lo que decía.
Pero ¿por qué se lo decía a Dios? Y en voz alta y dentro del templo. Imagínate. ¿Hacía falta? No, quería ser reconocido, quería que los demás escuchen quién era él, que era alguien que cumplía con todos la religión, con todas las pautas. Hermanos, la humildad le habría hecho callarse, evidentemente, si hubiera sido humilde. La humildad le hubiera hecho callarse en el mismo momento le hubiera hecho callarse. Y no decir ni palabras buenas o no decir todo lo que estaba haciendo, si no le hubiera dado la gloria a Dios. Hermanos, si jactarse de uno mismo es inadecuado, nunca, pero nunca lo es tanto como en ocasiones cuando los hombres le hablan a Dios jactándose. Eso es tremendo. Eso es fuego consumidor. Vos te podés jactar entre uno, pero orando a Dios jactándote, ¿quiénes somos? Yo leía la hora silenciosa de Eduardo hoy. Tremendo. ¿Quiénes somos, miserables, delante de un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable porque no cambia, no tiene mudanza, un Dios de amor, 3 veces santo? ¿Quiénes somos nosotros? Si el sistema, las galaxias se sostienen en su mano, nos existimos. Sin embargo, Él se jacta y aún delante de la presencia de Dios en el templo. Y cuarto, la oración del fariseo era tristemente defectuosa. Le faltaban todos los elementos principales que aprendimos en el Movilízate. Yo creo que han aprendido en la parte de lo que están haciendo el discipulado, cómo orar, que buscamos exaltar a Dios, ¿sí o no? Buscamos admirar a Dios, buscamos exaltar a Dios. Le faltaban todos estos elementos principales. No había confesión de pecado. No había. Yo a veces vengo con tantas cargas y vengo acá y digo, Señor, te pido perdón por mis pecados, por los pecados de mi esposa, de mis hijos, por los pecados de toda la congregación. Te pido perdón. Padre, queremos venir ante tu presencia realmente humillados ante ti. Dice que el publicano ni siquiera levantó los ojos. Ni siquiera levantó los ojos. No había confesión de pecado, no había adoración a Dios por su bondad. Tampoco había ninguna petición de perdón y de que Dios tenga misericordia. Oraba para sí mismo, para que la gente lo escuche, no buscando nunca la presencia de Dios, el rostro de Dios. Dio un informe a Dios, escúchame, dio un informe a Dios de sus propias virtudes. ¿Acaso Dios no nos conoce? Creo que no soy digno de decir las virtudes que tengo delante del Dios que me creó. Es como que mi hijo me venga a decir quiénes son. Yo los conozco con nombre, apellido y necesidad. Sé quién es quién. Señor, tú sabes que yo hago esto. Señor, tú sabes que yo... Imagínate. Es distinto cuando uno va con un corazón humilde y arrepentido, ¿no? Que la oración del fariseo nos sirva como una advertencia en contra del orgullo y la justicia propia o propia justicia. La autosuficiencia. El autoengaño, hermano, nos aleja de la verdad y nos impide recibir la misericordia y la gracia de Dios. Porque ponemos una barrera entre Dios y nosotros. El autoengaño hace que no podamos ver la realidad. Entonces debemos reconocer primero nuestro pecado y humildemente, con acción de gracias, acercarnos a Dios para recibir su perdón, para recibir su restauración, para recibir su transformación, dejando toda clase de hipocresía que nos lleva a vivir un baile de apariencias en el altar. El tío Dan decía, ¿sabés cuál es el problema con algunos padres? Cuando hablábamos de jóvenes, cuando recién llegué a este lugar, teníamos muchísimos jóvenes que se fueron, algunos quedaron, otros se fueron. Pero ¿sabes qué? Me decía Mauro, el problema de algunos padres, pero de chiquito en Cristo, nos retaba Cecilia a mí, nos retaba, nos exhortaba. No vas a faltar nunca a una reunión de la escuela. No vas a faltar nunca a una reunión de padres. No vas a faltar nunca a un acto de la escuela porque tu hijo, por más que haya 200 padres, tu hijo quiere ver tu rostro. Te quiere buscar a vos. No vas a faltar nunca a esto, no vas a hacer esto. Pero también nunca pongas tus hijos en el trono, como lo hizo Ali, ponelo en el altar. Consagralo a tus hijos. Y cuando te vengan a decir, che, tu hijo hizo esto, vos decís, sí. Digo, ayúdame, ¿verdad? Pero cuando uno pone a los hijos en el trono, ¡apa! Hay problema. Poné a tus hijos en el altar
Y cuando te vengan a golpear la puerta, asumí que puede ser parte de, como puede ser parte tuya. El que esté bien, mire que no caiga, dice la Escritura, ¿sí o no? Pero nunca dejes de corregir a tu hijo. El autoengaño nos aleja de la verdad. Por eso dice Mateo 23, capítulo 1, dice Jesús, entonces Jesús habló a la muchedumbre, a los discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced, escuchen esto, de modo que haced y observad todo lo que os digan. ¿Pero qué? Pero no hagáis lo que ellos hacen. Tremendo. Pero no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar a la gente, ¿no? Y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ah, mirá, tenemos los versículos. Muy bien la multimedia. Muy bien la multimedia, muy bien. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Seguimos, el próximo. Leo más ahí que acá, che, está bueno. A ver, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues, ¿qué dice? Ensanchan sus flaquerías y extienden los flecos de sus mantos. Tremendo. Tremendo. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es el Padre, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el mayor? El que esté debajo sirviendo. Tremendo. Dios a lo largo y a lo ancho de la Escritura dice, ¿querés ser primero? Tenés que ir último. ¿Querés exaltar a Dios? Tenés que humillarte. ¿Querés ser primero? Sé siervo. Sé siervo. Dulo por amor, siervo por amor. Y cualquiera que se humille, dice, será ensalzado. El Evangelio de hoy forma parte de la larga crítica que Jesús hacía en contra de estas personas que eran religiosos, escribas y fariseos. Jesús es duro al criticar la hipocresía de los fariseos y los maestros de la ley, supuestos maestros de la ley, que cuidan más las apariencias de la gente que la percepción del mismo Dios. Tremendo. Siempre digo que estamos acostumbrados y tenemos tanto tupé de autoengañarnos y mentir y hacer cosas delante de Dios que nunca haríamos delante de los hombres o delante de la iglesia. Pero en la intimidad sí lo hacemos. Falta de temor a Dios. Es una religiosidad, es una hipocresía. Y ahí cuando viene el tentador para murmurar de alguien, se te tiene que venir atrás la cruz. Cuando viene el tentador y te trae pornografía a un clic de distancia, tenés que acordarte de la cruz, temor de Dios. Dios te está viendo. Ah, pero estoy solo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Sansón? A ver, nadie me ve, miró para el costado y tomó un poquito de miel. Ah, qué rico. Total, nadie me ve. Y él no podía contaminarse. Pero él fue, como nadie lo vio, necio, insensato. Tremenda cosa has hecho. Oh, ¿cómo que nadie te ve? Dios te ve primero. Al primero que engañamos y lastimamos es a Dios. Por eso sacamos fuera ojo vagabundo, pornografía, masturbación y todo lo que tenga que ver con lo secreto, pecado de lo íntimo. Lo consagramos porque cuando viene el enemigo digo, no, Dios me está viendo, Dios murió por mí. ¿Y por qué no peco? No, porque Dios me está viendo y tengo miedo. No, no es la actitud correcta. Uno debe sacar todo lo que no es de Dios. Por gratitud y por amor a lo que Dios ya hizo por nosotros. No por miedo, es por reverencia, es por amor. Él murió para que yo viva por Él. Para Él. Entonces,
El Señor advierte a sus discípulos y nos advierte a nosotros para que no caigamos en la misma tentación de vivir una doble vida o un baile de apariencias. El Señor nos exhorta y quiere que sus seguidores sean auténticos. Mírenme, la gente quiere de Jesús, está podrida de nosotros los cristianos. La gente está cansada del doble discurso. La gente está cansada de púlpitos flacos, raquíticos espirituales. La gente quiere que lo que decimos lo hagamos. Y la gente es dura. Somos duros. Pero a veces los que no están de este lado son más duros todavía. Rápidos para hablar. Y hay veces que me dicen, che, pero mira fulanito va a tu iglesia, oh, tiene una cloaca, cuando no está en la iglesia, vos tenés que ver el vocabulario que tiene. Y yo le digo, me dicen, menos mal que va a la iglesia. Y le digo, no, está en la iglesia porque está creciendo. Y él está tratando con el vocabulario. Ah, pero vos sabés, es un mirón. Está en la iglesia porque está tratando con sus ojitos vagabundos. Ah, pero fulanita va a la iglesia y tiene la lengua más rápida del oeste americano, la murmuración. Está en la iglesia por eso. Todos estamos en la iglesia porque sentimos que somos dependientes y necesitados de Dios. No estamos acá porque somos perfectos, ¿sí o no? Estamos acá, si no estaríamos allá en la catedral grande y un día me ponen una sotana blanca que dice que no tiene pecado. Yo sí tengo pecado, me equivoco. Y todos los días tengo una piedra para soltar. Todos los días, igual que vos. La hipocresía, dice Lucas capítulo 12, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué era la levadura? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Tremendo. Y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamarán en las azoteas. ¿Qué es la hipocresía? Es representar un papel que no se corresponde con la verdad de lo que somos. La hipocresía es tratar de vivir una vida que tanto vos como el resto saben que no tenés, ni tengo. Eso es ser hipócrita, es vivir con una careta. No ser sinceros con nosotros mismos ni con la gente. Eso es una hipocresía. Estos eran los fariseos. Entonces, es una apariencia exterior que trata de esconder la triste realidad interior. La hipocresía es una apariencia exterior que trata de esconder la triste realidad interior que a veces uno vive. Y me tengo que dibujar una sonrisa. Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Es una hipocresía. Es una hipocresía. Por eso, la hipocresía es vivir enmascarado. Parecemos cristianos de caricatura. Oh, ¿vos cuál sos? ¿El zorro? ¿Superman? ¿Cuál es tu máscara? Cristianos de caricatura, decía un predicador, ¿no? Hipócritas, dice. Sacate, que te vean tal cual sos. Hoy vivimos en tiempo de las selfies, ¿no? De las selfies. Y están los filtros, ¿no? Y claro, yo veo mujeres que se levantan de la cama bueno, mejor voy a hablar de mí. Veo varones que se levantan. Si no, mi esposa me están mirando las mujeres con ojos de fuego de llama consumidor. Veo varones que se levantan de la cama y se sacan una selfie. Están impecables. Yo me levanto con los pelos así, no entiendo. Pasarlo al otro. Todos los sexos, ¿no? La hipocresía. Contar algo que no somos. Contar algo que no somos. Dice que la hipocresía es vivir enmascarado, es un fraude, un engaño a nosotros mismos y a los demás. Es un baile de apariencias. Es un baile de apariencias. Por lo tanto, la hipocresía es un desequilibrio entre el interior y el exterior, entre la realidad y la fantasía. Es vivir una vida de ficción y Jesús nos advierte a sus discípulos de este peligro. Guardaos de la levadura de los fariseos, dice, que es la hipocresía. Este germen actúa como la levadura que leuda toda la masa. No soy panadero, pero dice cuando vuelve por levadura, se infla, ¿no? Se extiende y afecta a otros, a otras partículas, a todos los que tenés a tu alrededor. Por eso
Gálatas capítulo 2, verso 11, el mismo apóstol Pedro fue vencido por este poder diabólico de la hipocresía. Y fue contaminado y arrastró a los otros judíos, incluso arrastró a Bernabé. Lo arrastró de tal manera, y dice la Escritura, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, y Pablo se para y con toda autoridad reprende. Tremendo. Reprende la hipocresía. Basta, basta. Tenemos que cambiar, hermanos. Todos en algún u otro punto fallamos en este tema del autoengaño. Por eso cuando en mi familia hay momentos de la vida que todo va bien, ¿no? Nosotros con Ceci digo, Ceci, ¿será tan así que vamos bien? Entonces, acá hay una solución. Hay dos cosas que necesitamos cuando el autoengaño gobierna. Si yo te engaño a vos, Marcelo, la idea es que no te des cuenta del engaño, ¿sí o no? Vas a ser engañado. Ahora la Escritura dice que tu corazón y el mío, mirá acá, es malvado, es perverso, y termina el versículo diciendo, pero engañoso, más que todas las cosas creadas. O sea, que tu corazón y el mío es malo y te engaña, más engañoso que todo lo creado. Entonces, si mi corazón me está engañando, tranquilo, tenés la solución. Dos cosas. Primero, Ceci, oremos por una persona que venga y nos diga, chicos, están en el camino correcto, está bueno lo que están haciendo. Orá por una persona que no tenga temor a decirte, che, te estás equivocando en esto. El tío Dan vino el otro día y es mi padre espiritual. Me agarró, me felicitó por todo. Pero antes de irse, faltaban ¿cuánto? 3 minutos, ¿no? Estamos antes de orar. Dice, pará. Perejil, sabés que te amo y te quiero. Y antes de irme te voy a decir las cosas en la cara como te las dije siempre. Te voy a corregir por esto y esto. Y después oró y se fue. El que te ama te corrige. El que te ama te corrige, te dice, hey, eso no es correcto. Vas a tener problema con esto. Ya cortá con esto. ¿Y yo qué dice Ceci? Gracias por amarme, le dije. Gracias por corregirme. Me encanta que me corrijan. Porque otro hubiera dicho, no, ¿y vos qué sabés? Entonces, mírame acá. Primera, una persona externa que te diga que estás equivocando, Martín. Y segundo, mírame, la pera en el piso. Humildad. Porque otros dicen que Dios rechaza a los soberbios y exalta a los humildes, ¿sí o no? Entonces, la pera en el piso significa decir, mírame, tenés razón. Gracias por amarme. Lo voy a cambiar. Tenés razón. No busca excusa, no busca culpar a otro, no pone manto de piedad. Dice, tenés razón. ¿Está? ¿Me lo mandan? ¿Está? ¿Qué te voy a decir? Si tenía razón el tipo. Te estoy contando algo que pasó ahora. Para que veas que me equivoco. Y aprendo todos los días a ser pastor. Pero viene otro que lleva años y me dice, en esto vas a tener problemas. Corregilo ya. Y yo me sentí mimado por Dios. Me sentí abrazado por Dios cuando fui corregido. Qué diferente. Hay personas que cuando las corrijo se enojan. Hay personas que cuando se corrige a la luz de la palabra ponen mantos de piedad, buscan culpar a otros y todo lo que hay acá en la hipocresía. Porque les duele más, mírame, les duele más quedar expuestos, decir, ¿cómo me voy a equivocar? ¿Nosotros o yo no me equivoco? Que reconocer, sí, me equivoqué. ¿No es más fácil o no? Entonces sigue la Escritura, y el apóstol Pablo tuvo una valentía de enfrentarse a esta actitud impía y desenmascararla contundentemente. Entonces reprendió y corrigió. La hipocresía, hermanos, no reconoce la omnipresencia de Dios. Lucas capítulo 12, verso 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Si vivimos la fe creyendo en un Dios que está en todas partes realmente y conoce cada palabra de nuestra boca, no caeremos en la hipocresía, hermanos. Realmente confiaremos en Dios siempre. El Salmo 139 dice,
Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos, ¿qué? Mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca y aquí en mi lengua. Oh Jehová, tú la sabes toda. Proverbios capítulo 1, verso 7, los que toman nota, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero, ¿qué dice? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Querés ser sabio? Consagrar la hipocresía, dejar de vivir en un baile de apariencia. Porque en un momento no vas a saber cómo tapar todas las mentiras que llevas. ¿Quién no ha pasado por eso? Mentí con una, tapá con otra, después tapá con este, pagar, se fue. ¿Cómo hago? Todo lo que estaba oculto es revelado. Todo lo que se hizo en oculto, en tinieblas, fue revelado en la luz. Proverbios capítulo 14, versos 26 y 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, porque la hipocresía te lleva a un baile de apariencias, y el baile de apariencias te lleva a la propia muerte. Una muerte terrenal, una muerte espiritual. Hablo por mí, pero en mis momentos de manipulador, mentiroso, hipócrita y tanto otro calificativo que me puedo llegar a poner yo mismo, no hace falta que me lo ponga, pues yo ya lo sé. En ese tiempo había noches, mírame, que no dormía. La hipocresía me robó el sueño, pensando cómo iba a seguir tapando agujeros al otro día. ¿Te pasó? A mí sí. La hipocresía me robó la vida, la hipocresía me hizo que mi sí no sea un sí, mi no no sea un no. La hipocresía me hizo un pobre tipo, me hizo un mendigo, la hipocresía me tiró abajo, la hipocresía me hizo vivir en un baile de apariencias que un día no me lo podía parar, hasta que un día Dios quebrantó y me tuve que rendir ante su altar. Y dije, pará, ya está. ¿Quién no ha pasado por ese? Ya está. ¿Cuántos entienden? Ya está. Cuento todo. Hasta acá llegué. Y cuando empezás a alinearte, te arrepentís. Mirá acá, te arrepentís. Te alineás y empezás a avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Tremendo. Dios empieza a hacer una obra. Hermanos, la hipocresía actúa en todas las esferas de la sociedad. He conocido personas infieles realmente enamorarse de verdad. He conocido personas infieles enamorarse de verdad. Pero también he conocido personas que se jactan de ser hombres o mujeres leales y fieles a su cónyuge e intiman sexualmente pensando en otro o en otra. Autoengaño. He conocido mujeres que usan pantalones y alguna blusita quizás un poco ajustadita, sí. Pero son decentes y temerosas de Jesús. También he conocido mujeres tapadas con polleras hasta los tobillos, con mangas hasta acá y mantilla hasta el piso, y con la lengua más rápida del oeste americano. Religiosos. He conocido gente del mundo amando y buscando a Dios a su manera, está bien, a su manera. Pero lo hacían de una forma sincera, querían de Dios. No se habían encontrado con el Dios vivo, pero buscaban honestamente. Y he conocido otros con seminarios teológicos que no llegan a ninguna parte. Tristes vidas. Tristes vidas. He conocido gente sin futuro, alguno de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios, algunas de esas personas llegar muy lejos, de verdad. Y he visto a otros, gente que dice ser buena, pero vive haciendo daño a la gente. Vive lastimando, murmurando, con vidas raquíticas espirituales. He visto líderes y pastores denunciar a otros líderes falsamente para tapar su lujuria,
que los consume por dentro. Y en secreto, tristemente, en secreto y tristemente, la congregación a veces tiene que escuchar estas cosas. Se entera. Y quizás decir, qué triste, mi pastor ya no habla de Jesús, sino ahora habla de otros miembros de la iglesia, habla de otros compañeros. Dios me libre, Dios me libre. He escuchado al malo levantarse, arrepentirse, alinearse y cambiar su vida. Y he visto a gente decir que es bondadosa, pero hace daño. En fin, la hipocresía está en todos los aspectos de la vida. Ahora tenemos rápidamente la oración del publicano. Dice, mas el cobrador de impuestos de pie y bastante distancia, dice que estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y en esta oración vamos a ver cosas rápidas y vamos a ir terminando. Dice así, sintió primeramente su oración era la oración de un penitente, era la oración de un arrepentido, sintió y confesó su pecado. El porte y la conducta del publicano eran una inclinación, escuchen esto, era una inclinación, una indicación de su humildad y su actitud. Soy un pecador. Me presento ante Dios desde lejos sin alzar los ojos, sabiendo quién soy. Pero que sabiendo quién soy. Sabiendo quién soy. Segundo, el porte, escuchen esto, el porte y la conducta del publicano era totalmente una actitud de humildad y sincerismo. Los pecadores deben de allegarse a Dios como el espíritu de este publicano. Se acercó de lejos con la mirada agacha, sin poder mirar a Dios y dijo, Señor, acá estoy. Soy esto. No tengo nada más que hacer. Acá estoy. Sé propicio de mí, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Permaneció a distancia, anoten. No levantó los ojos, se golpeó el pecho en señal de humildad. Pronunció solo la palabra en las cuales reconocía su condición miserable de pecador. Una palabra cortita, una oración cortita. El orgullo es humillado y el humilde será exaltado. Qué tremendo. Su oración era una oración penitente. Segundo, la oración del publicano era para pedir misericordia. No era para exaltarse a sí mismo. Le dijo en la oración del fariseo, no hay mención a ningún atributo, porque no había sentimiento de culpa. Porque el caso del publicano, la misericordia era el principal ingrediente en el publicano. Ten misericordia de mí. Y en el fariseo no, el principal ingrediente era ¿qué? La hipocresía, el orgullo, el autoengaño. Tercero, la oración del publicano fue ofrecida con fe. Sin duda él tenía un conocimiento del carácter lleno de la gracia de Dios. Y cuando oró, era la fe que Dios sería, él sabía que Dios iba a ser misericordioso con él. Él sabía. La oración del publicano era breve pero eficaz. Yo no te digo que la copies en lo breve, pero sí en lo humilde y sencilla. Orá con tus palabras. Viví tu vida sencilla. ¿Se acuerdan los mensajes del tío Dan para mí? A lo último, ¿qué ponía siempre? No te olvides de ¿qué? De tener una fe sencilla y humilde. Por muchos años hasta el día de hoy me dice, Mauro, no te olvides de tener una fe sencilla y humilde. Dios te ha puesto en un lugar donde en algún momento te la puedes llegar a creer. Y ahí está listo. El día que tú pienses que mereces algo de lo tanto que crees hacer para Dios, tenés fecha de vencimiento acá arriba. Ese día estás cavando tu propia tumba. No somos merecedores de nada. Por eso la oración del publicano era breve pero eficaz. Sus palabras no fueron muchas, pero la bendición que obtuvo, madre mía, fue grande. Volvió justificado. ¿Por qué? Porque entendió que la justicia venía del cielo, no su propia autojustificación por sus propios méritos u obras. No necesitamos imitar a un fariseo, sino al publicano. En conclusión, ¿cuántas veces escuché decir a personas que se pelearon y hablo con el varón y dicen, no me dejó ella a mí, yo la dejé a ella? Oh.
O al revés. No, él no me dejó a mí, yo lo dejé a él. Autoengaño, si te redejó, amigo. Decí la verdad. He escuchado. Se autoengañan. O sea, afirmaciones que hacemos que sabemos que no son ciertas, pero la disfrazamos de verdadera. A veces por el miedo a asumir el fracaso interno. ¿Sí o no? El autoengaño a veces nos puede servir para levantarnos el ánimo, ¿no? Me engaño a mí mismo porque es la única forma de levantar mi ánimo. Y ojo, que está bueno para levantar la moral, pero si eso se repite como un patrón en tu vida, podría ser un comportamiento que impida un cambio radical en tu vida, que impida un tipo de pensamiento real y positivo de tu vida. Porque vas a empezar a estar en un baile de apariencias. No está mal darte ánimo de vez en cuando, pero si eso es un patrón en tu vida, es una alarma. Porque el autoengaño podría ser un síntoma de la inteligencia, porque el engañarnos voluntariamente, escuche, a veces buscamos que las cosas funcionen como queremos. Y me engaño porque quiero que las cosas funcionen así, y me autoengaño. Pero al final del día, la cuenta es en rojo porque no termina siendo un síntoma de la inteligencia, más bien un síntoma de la insensatez. No fuiste nada inteligente en autoengañarte. Hay encuestas que el 65% de los seres humanos creen que desempeñan su trabajo mejor que sus propios compañeros. Hay estudios psicológicos que reflejan que los seres humanos aprendemos a vernos a nosotros mismos bajo un prisma positivista y mejor que los demás. Resulta común engañarnos como algo natural e inherente a la condición humana. Pero el autoengaño nos convence de que la realidad es como quisiese que fuese. Y nos mentimos. La droga, la dejo cuando quiero. Yo la dejo cuando quiero. A mí no me maneja. Ayer la dejé, hoy la agarré de vuelta. No te autoengañes. Autoengaño. Cuando inventamos realidades de vida con el objeto de sentirnos valorados. No sabés. Ayer estuve con el presidente, no sabés. Entonces la gente dice, mirá que estuvo con el presidente. ¡Qué tremendo! Vamos, entonces nos metemos en una elite de autovaloración que queremos ser reconocidos porque yo me junto con el intendente. ¡Qué tontería! Hombres que adoran hombres. Yo quiero que me reconozcan porque el carácter de Cristo se refleja en mi vida. Porque tengo tiempo, porque me llamó el Señor Jesús cada mañana, cada noche. Y en su palabra me habla. Y tenemos el número del teléfono rojo con el cielo, no con los hombres. Pero hay personas que a veces inventan realidades de vida con el objetivo de sentirse valorados por alguien. Y no vas a poder avanzar en tu vida nunca. Porque vas a formar un escudo de esa verdad oculta, que es la autoaceptación, la autovaloración. Es un recurso que a veces acudimos para afrontar situaciones difíciles de autoengaño, ¿sí o no? ¿Recuerdan ese dicho? Ojos que no ven, corazón que no siente. Vienen y te dicen que fuiste engañado, que fuiste lastimado, que fuiste estafado, que fuiste menospreciado por personas que amás. Has sido engañado por una esposa, por un esposo. Si no, tranquilo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mentira. Mentira. Si por dentro te morís. Autoengaño. Me engaño a mí mismo para decir, bueno, pero al final, los ojos así. Él me pegó, pero no es malo. Me golpeé así, pero ¿sabés qué pasa? Que yo lo hago poner nervioso. ¿He escuchado, mujeres? Creerse su propio engaño. Fueron tan víctimas de tipos que le han golpeado toda su vida.
que aún se creen que ellas son las culpables, pobrecitas, con los ojos así. Y le digo, ¿hasta cuándo vas a soportar esto? No, pero no es malo. Él lo hace porque yo lo hago enojar. Autoengaño. A veces el autoengaño lo hacemos para evitar asumir efectos de nuestros propios actos y fingir y disimular lo que se siente, o a veces para justificarse y salir aireosos de alguna u otra situación. A veces lo hacemos de manera consciente, a veces el cerebro es el que filtra todos esos deseos. El cerebro filtra todos esos deseos que él sabe que van a dañar tu corazón. Y por una capacidad de autocuidado, el cerebro va cambiando y te trae el autoengaño. Decir, no, pero esto no me va a doler. Pero en un lugar del baúl de los recuerdos, esas situaciones te van a venir a golpear la puerta un día. Y van a quedar ahí. No te autoengañes. Enfrentar, confrontar la realidad. Sí, me equivoqué. Pido perdón. Es lindo pedir perdón. Tampoco podemos vivir toda la vida pidiendo perdón, no. Hay que cambiar un día. La modalidad del autoengaño es sobrevalorar la capacidad de cambio de conducta. Autoengañarse. Yo sé que hacen mal fumar, pero viste, yo fumo de vez en cuando, a mí no me va a matar. ¿Te autoengañas? Y yo te diría, ¿le darías a tu hijo de 8 años un puchito para que fume con vos? No. ¿Por qué no? Si no hace mal. Si no hace mal, ¿por qué no? Podemos compartir un puchito juntos, ¿o no? Si no hace daño. Autoengaño. ¿Por qué? Porque no quiero reconocer que eso me está matando, porque si lo reconozco, lo tengo que dejar. ¿Qué tenés que dejar hoy? ¿Mentira? ¿Engaño? ¿Qué? ¿Cuál es la miseria que te está atando, ahorcando y no te deja avanzar? Que te ha corrido de la carrera, que te está retrasando la carrera. ¿Qué es lo que tenés que cortar hoy? El Señor hoy te abraza y te dice, tranquilo, yo estaré contigo. El gran Pablo Neruda dijo, cuando crezcas descubrirás, oh, tremendo, que ya defendiste muchas mentiras. Que ya defendiste muchas mentiras. Que te engañaste a vos mismo, que sufriste por no ser un buen guerrero honesto. Cuando crezcas te vas a dar cuenta al final del camino que viviste en un baile de apariencias y viviste defendiendo tantas mentiras indefendibles. Es feísimo autoengañarse. Es peor que la realidad negra. Es no verla. Es no verla. Es no ver la realidad que estamos viviendo. Por eso, lo que no se afronta, tiende a repetirse. Lo que no se afronta y se corrige, tiende a repetirse como un patrón inevitable en tu vida. Que te va a marcar. Y va a marcar a los que te rodean. Por eso el autoengaño duele y es un fenómeno presente. No solo en los seres humanos, sino en el reino animal también. Hay serpientes que se mimetizan del color de esas serpientes bravas que matan, para que cuando vienen los depredadores no la lastimen a ella. Pero también hay animales que emiten ciertos gritos para anunciar a la manada que viene el depredador. Entonces la manada, ¿qué hace? Huye. ¿Y sabés por qué lo hace? Para comerle la comida. Autoengaño. Mentiras disfrazadas de bienestar. Perdón. A mí no me interesa estar donde él está. ¿Escuchaste esa frase? Yo no quiero el puesto que tiene. Si me lo dieran, tampoco lo quiero. ¿Escuchaste eso o no? Si nunca te llamaron. Si te lo diera, ¿sabes cómo salir corriendo a agarrarlo? Autoengaño. Por eso, hermanos, examinemos hoy nuestros corazones. Examinemos hoy nuestros corazones. Nuestras vidas para detectar cualquier forma de autoengaño. Y busquemos la sinceridad y la humildad de nuestra relación con Dios y los demás. Los que toman nota, por favor, mírenme acá, mírenme acá, mírenme acá. Tranquilo, la alabanza pasa en silencio.
Reconozcan nuestros pecados, sus pecados, y acerquémonos a Dios en humildad para recibir la misericordia y la gracia. Y por último, no juzguemos a los demás. No juzguemos a los demás, sino que miremos nuestros propios defectos y errores. ¿Qué dije? Por favor, acá, Roxana, acá. Acá, chicos, por favor. Ahí atrás, estamos terminando. Si no entendés esto, no entendés nada. Examina tu corazón, pruébate, reconoce tu pecado y santifícate. Reconoce tu pecado y acércate de lejos con actitud como el publicano, de humildad y decir, sé propicio de este pecador. Miremos nuestros propios defectos y errores, porque el Señor no quiere que mires la paja del ojo ajeno. El Señor quiere que te fijes en las virtudes de tu hermano y dejar que en las debilidades se glorifique al Señor. Ora por mí, por las debilidades ora por mí, pero enfócate en mis virtudes, que tengo un montón seguro y vos tenés más que yo, y ahí hagamos proezas para Dios. No se dicen solamente, sino que se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Dejá de hablar tanto y empecé a hacer, porque cuando empieces a hacer, ya las obras hablan por sí solas. Una persona realmente espiritual habla poco y hace mucho. Por eso la hipocresía es la máscara que se colocan los mediocres, los fariseos. Y nosotros no somos de los mediocres, somos de los que avanzamos puestos los ojos en Jesús con toda humildad. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, ayúdanos, oramos por favor. Ayúdanos a reconocer y superar el autoengaño en nuestras vidas, Padre. Danos la sinceridad y la humildad para acercarnos a ti con un verdadero corazón, Padre, exaltando tu gracia y tu bondad y recibir de tu misericordia y de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nunca te olvides que en el espejo de la ley nos debe llevar a Cristo, no a autojustificarnos. Cada vez que abrimos este libro, debe llevarnos a Jesucristo, no a autojustificarnos. Dios bendiga su palabra. Que tengan un hermoso